Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Tercer bloque del módulo denominado la sentencia de amparo indirecto. En el video anterior hice referencia a cuáles son los requisitos con los que inicia una sentencia. Te hablé de la fecha, te hablé de los vistos, te hablé de los resultandos e iniciamos los considerandos. Hablamos del considerando de competencia y nos quedamos en el considerando que está regido por el artículo 74, fracción primera de la nueva ley de amparo. ¿A qué se refiere este considerando? A la fijación clara y precisa del acto reclamado. En la práctica, ¿qué es lo que se hace? Pues mira, en este caso tomas en cuenta precisamente si está demostrado o no está demostrado el acto. ¿Cómo tomas en cuenta si está demostrado o no está demostrado el acto? Pues con base en las pruebas que obren en el expediente. ¿Cuáles son las pruebas que obran en el expediente? Pues sencillo, pues los informes justificados. En el informe justificado, ahí sí puedes determinar si la autoridad responsable dijo si es cierto o no es cierto el acto reclamado. Desde luego es muy importante que el juez de distrito tome en cuenta lo siguiente, y también que lo tome en cuenta la autoridad cuando rinda su informe justificado. Para decir que es cierto el acto reclamado, hay que dar lectura íntegra al informe justificado. ¿Por qué? Porque hay una jurisprudencia que establece que el acto reclamado se apreciará tal y como fue reclamado sin tomar en cuenta sus calificativos. Algunas autoridades pueden incurrir en el siguiente error. Te reclaman, por ejemplo, el inconstitucional aseguramiento del vehículo. Y la autoridad contesta y dice, no, niego la existencia del acto reclamado porque el aseguramiento de vehículo que yo realicé es constitucional. A ver, niega, pero dice que aseguró el vehículo, pero que no es inconstitucional. ¿Qué error cometió esa autoridad? Sencillo, pues tomó en cuenta el calificativo. Al tomar en cuenta, dijo, inconstitucional, aseguramiento de vehículo, entonces dice, no es cierto porque mi aseguramiento no es inconstitucional. Entonces, aunque hay una negativa expresa por parte de la autoridad, lo cierto es que en realidad está confesando. Esto nos lleva, y por eso hemos llevado esta secuencia en estos módulos de charlas de amparo, en estos cursos, en donde hicimos referencia cuando hablamos de pruebas a que en amparo sí se acepta la confesional. Sí, la que no se acepta es la modalidad de posiciones, que es ir absolviendo un pliego, y recientemente la Corte se acaba de pronunciar también en ese sentido. Pero si se acepta la confesional, y la confesional expresa puede ser, o como en este caso, que si hay una confesión por parte de la responsable, lo único es que no es una confesión lisa y llana, sino que dice, no, no es cierto el acto porque el aseguramiento que yo realicé sí es constitucional. Eso trae como consecuencia pensar que sí es cierto el acto reclamado. En caso dado de que no sea cierto el acto reclamado, ¿qué es lo que hace el juez de amparo? Para ese efecto te invito a que leas el artículo 63, fracción cuarta de la ley de amparo. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando, fracción cuarta, de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. ¿Qué es esto? O sea, dice, apareciere claramente demostrado que no existe o no se prueba su existencia. En charlas de amparo normalmente pongo un ejemplo muy sencillo cuando doy los cursos. Digo, mira, es como si estamos en este salón de clases o en este auditorio y dice, cuando quede plenamente demostrado que no existe el acto reclamado, les digo, si el acto reclamado fuera la presencia de un elefante aquí adentro, y entonces, pues desde luego, podemos voltear en derredor en el salón. Oiga, pues están reclamando que introdujimos un elefante a este salón. Volteamos, vemos en todo el salón y les juro que nunca ha aparecido el elefante. Si nunca ha aparecido el elefante, entonces queda claramente demostrado que en ese momento no hay un elefante ahí.
Y se parte del supuesto que es al momento en que se está tratando de acreditar la existencia y bueno, queda claramente demostrado que, que ese día del curso, si el acto reclamado es que ese día se metió un elefante. Pues bueno, no hay un elefante, está claramente demostrado. No hay un elefante, no hay ninguna prueba y no solamente eso, de la inspección que estamos realizando, no hay elefante adentro. Y entonces, pues bueno, relajo un poquito el ambiente y digo, bueno, cuando, y dice la segunda parte del 63, dice, cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. No probar su existencia significa deficiencia de pruebas. Puede que exista, pero no lo podemos probar. Y entonces suelo poner un ejemplo. Le digo, es como si pusiéramos como acto a demostrar que en este salón se encuentran presentes varios fantasmas de grandes juristas. Pues no. Habrá quien me diga, oiga, pues no, los fantasmas no existen, o espíritus de los grandes juzgadores, o no sé, algo que se te ocurra ahí medio esotérico. Pues no, que demuestres la existencia de un fantasma o un espíritu, pues no tenemos los elementos probatorios al alcance en ese momento para hacerlo. No sé si estén los fantasmas o los espíritus ahí, pero lo cierto es que no está plenamente demostrado que no está. Seguramente si trajéramos una cámara Kirlian o alguno de esos instrumentos raros, pues igual, no sé, pudiera demostrarse, ¿no? Pero bueno, o a lo mejor te digo, pues alguien dice, no, pues no existen. Esa es la diferencia entre el que está demostrado que no existe o no se logra demostrar. A lo mejor algo más simple, a lo mejor dice, ¿sabes qué? Reclamo la orden de remate dictada en el juicio tal. Vas, verificas, bueno, rinden los informes justificados, envían todas las constancias y dice, mira, aquí está, ¿no? ¿Cuál remate? Al contrario, el juicio está en tramitación, fíjate, aquí está el expediente. Y desde ese punto de vista, pues no hay mayor demostración para hacerlo. Entonces, queda demostrado que no existe el acto. Aquí está el expediente, mira. Dices que en este expediente dicté yo una orden de remate. No, fíjate que apenas estoy emplazando. No hay orden de remate. Queda claramente demostrado que no existe. O la otra podríamos decir, bueno, que es complicado en la práctica. Alguna autoridad que haya tomado una determinación verbal, oral, para detener a una persona. Oye, reclamo la orden verbal que dio la autoridad tal para que detengan a una persona. Pues acredítalo. Normalmente la autoridad en ese tipo de casos, órdenes orales, pues normalmente niegan, dicen, no es cierto, yo no dicté eso. Entonces, pues seguramente tendría que ser a través de pruebas testimoniales, a través de algunas otras probanzas. Si no lo logras demostrar, se va a sobreseer en el juicio por inexistencia de actos. Esto nos lleva a pensar necesariamente en que sigas analizando el artículo 74, tiene una redacción peculiar porque dice la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, el análisis sistemático de los conceptos de violación de los agravios, dejémoslo eso a un lado, eso solamente en el fondo, o sea, cuando ya se examina, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. Estamos en este momento en la parte referente a existencia o inexistencia de acto reclamado dentro de una sentencia de amparo indirecto. ¿Qué sí tendríamos que atender? Tendríamos que atender a la fracción primera, tercera y cuarta. Para fijar con precisión el acto reclamado, debemos de valorar las pruebas que obren en el expediente y debemos de fundar y motivar adecuadamente nuestra consideración.
es bien importante destacar, los jueces federales, los magistrados federales somos los que más obligados estamos a cumplir con la Constitución, pues desde lo bueno, como todas las autoridades, pero si somos autoridades de control constitucional, pues debemos de cumplir con la Constitución, fundando y motivando nuestras determinaciones. Entonces, en este tipo de casos, el juez de distrito lo que tiene que hacer es el análisis de todas y cada una de las constancias que obren el expediente para llegar a determinar, y estamos hablando apenas de ese considerando sobre existencia o no existencia de acto reclamado. ¿Existe el acto reclamado? ¿No existe el acto reclamado? Para esos efectos, ya te dije, es necesario que se prescinda de los calificativos que se le hayan dado al acto, y hay una regla muy especial también. Se debe de tomar en consideración la fecha de presentación de la demanda. Hay una jurisprudencia que establece acto reclamado, su existencia debe relacionarse con la fecha de presentación de la demanda, aún en tratándose de órdenes de aprehensión. Entonces, técnicamente el acto existe, el acto de ordenamiento, suelo yo decir por regla general, el acto de ordenamiento debe tomarse en cuenta la fecha de presentación de la demanda, para efecto de con ello determinar si el acto existe o no existe. Viene a ser muy interesante qué sucede si el acto es de fecha posterior a la presentación de la demanda. Pues un juez de amparo técnico, como son todos los juzgadores de amparo, pues seguramente advertirá esto y le dará oportunidad a la parte quejosa de que amplíe su demanda, mayor posibilidad de defensa, mayor acceso a la justicia. Los jueces de amparo estoy seguro que lo hacen así. Entonces, desde ese punto de vista son algunas de las reglas que se toman en consideración para el dictado de la sentencia de amparo en la parte referente a existe o no existe el acto reclamado. Se toman en consideración los informes justificados y todas aquellas pruebas que obren en el expediente que puedan servir para demostrar la existencia del acto reclamado. Si con esto queda de manifiesto que el acto reclamado sí existe, excelente, se tiene por cierto, y si no existe, se sobresee con fundamento en el 63 cuarta al que hice referencia hace rato. Si se sobresee, como suelo decir, se va uno dejando en el camino los actos que ya no pasaron. Este no existe, se queda acá, sobreseo. Este sí existe, entonces tomo en cuenta el acto de ordenamiento, y si hay acto de ejecución, también verifico si la ejecución es cierta. Y aquí viene nuevamente lo mismo. Respecto del acto de ejecución, en los actos de ejecución pueden tener dos particularidades. Pueden reclamarse en vía de consecuencia o por vicios propios. Si se reclaman en vía de consecuencia, ¿qué significa? Mira, te reclamo este acto y en vía de consecuencia su ejecución, o sea, lo que es inconstitucional es este acto, pero también trae como consecuencia que se genere que su ejecución es inconstitucional. Esto es, imagínate, como un árbol, ¿no? Si el tronco fuera inconstitucional y cae el tronco, pues se cae la rama también. Pero si el tronco es constitucional y en vía de consecuencia reclamaste el acto de ejecución, no se cae el tronco, no se cae la rama. En cambio, pudiera haber otra situación. El acto de ordenamiento se reclama su inconstitucionalidad y reclamas la inconstitucionalidad también del acto de ejecución. Supón tú que sea inconstitucional el acto de ordenamiento, bueno, cae también el acto de ejecución, aunque se haya reclamado por vicio propio. Pero supón tú que el acto de ordenamiento sea constitucional, se mantiene firme este árbol al que hago yo referencia. O sea, el acto de ordenamiento aquí está, pero falta la ejecución. ¿Qué resulta si la ejecución es inconstitucional? Pues bueno, se corta esa rama y trae como consecuencia que caiga solamente la ejecución, pero subsiste el acto. Esto suele pasar mucho cuando hay ordenamientos y ejecuciones. Tenemos tesis de tribunales colegiados que establecen que también no es indispensable este carácter específico atribuido a la autoridad. Es que esta es ordenadora y esta es ejecutora, y resulta que al final quien dictó el acto es la ejecutora. Hay colegiados con una mentalidad pro persona, acceso a la justicia, permítaseme decirlo así, que dicen, oye, ¿sabes qué? Aunque la señalaste como ejecutora, pero si de ella se desprende que es el acto de ordenamiento, ningún problema hay, se aplica el 76 de la nueva ley de amparo,
causa de pedir, cuál es la cuestión efectivamente planteada y se tiene por cierto el acto. Entonces, ya aquí si llegas al punto, si son ciertos los actos, entonces se pasa al siguiente punto técnico. ¿Son ciertos los actos? Se sigue al siguiente punto técnico, se sigue al punto técnico, perdón, a continuación, que es improcedente el amparo, se surte alguna causal de improcedencia respecto al mismo, eso está establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo, pero seguramente lo vamos a ver en otro video. Mientras eso sucede, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa, esto es Charlas de Amparo.